asistencia a este diálogo científico organizado por la Cátedra QUAES UPF, en el que hablaremos sobre el futuro de la audición, genes, células y tratamientos. La Cátedra QUAES UPF nace por el interés que tiene la Fundación QUAES, que es una fundación sin ánimo de lucro, en fomentar los avances médicos y científicos entre los pacientes. Su vocación es compartir este conocimiento de una manera rigurosa y accesible, generando un punto de encuentro entre la sociedad, la academia, el mundo científico y los profesionales de la sanidad. Y en línea con estos objetivos se creó la Cátedra QUAES UPF en Biomedicina e Ingeniería, de la cual yo soy el director. Yo soy Francisco Muñoz y el profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Les reitero mi agradecimiento, nuestro agradecimiento por estar aquí, y ahora les voy a dejar con Mari Carmen Cebrial, que es la jefa, la máster de esta sesión y nuestra técnica experta en comunicación. Por favor, Mari Carmen, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Os quería comentar un par de temas prácticos. En primer lugar, avisaros de que estamos grabando esta sesión por si alguna persona no se pudiera conectar y tuviera interés para que la pueda ver posteriormente. Así que solo para que lo tengáis en cuenta si compartís vuestras cámaras. Y os queríamos animar, si alguna persona quiere tener subtítulos en directo de lo que estamos explicando, los puede activar en la cajita abajo a la derecha. Tenemos todos una opción que es subtítulos y hay que activar el mostrar subtítulo. Si alguien tuviera algún problema con esto, por favor, escribidnos por el chat. Y también os queríamos comentar, os pediremos por favor que tengáis los micros silenciados, pero que si tenéis alguna pregunta la escribáis en esta misma cajita del chat que está también en la parte inferior. Y ya para acabar, le voy a dar la palabra al doctor Fernando Giraldez, que es el moderador de esta sesión, y muy brevemente os lo presento. Él es el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y su ámbito de estudio es el desarrollo embrionario del oído y las neurociencias. Fernando, por favor, dejo. Muy bien, pues estupendo, muchas gracias. Encantado de estar aquí moderando con estos dos colegas y grandes investigadores en el área de la audición sobre cuál es el origen y cuáles son las perspectivas en los problemas auditivos. Problemas auditivos que dan desde las pérdidas o déficits moderados de audición hasta las sorderas. Como verán, se trata de dos expertos en dos terrenos diferentes pero muy complementarios. En primer lugar, y como para presentarlo, Ignacio del Castillo es investigador del sistema de investigadores de la Comunidad Autónoma de Madrid y investigador principal en el Hospital Ramón y Cajal, y ha dedicado pues toda su vida al estudio de la genética de las pérdidas auditivas, de las hipoacusias y de las sorderas, y fundamentalmente dentro del campo de la genética humana. Es miembro del centro del Instituto de Salud Carlos III, que es el CIBERER, dedicado a las enfermedades raras. La profesora Varela Nieto es también una colega de hace mucho tiempo, en que hemos colaborado juntos también, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y actual presidenta de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. De entrada, muchas gracias a los dos por haber aceptado la invitación y nada, sin más, empezamos ya con el planteamiento del problema. Quizá la primera pregunta que a mí me gustaría hacerles a ambos, y que quizá puede empezar Isabel, es cuando hablamos de las pérdidas auditivas, de las hipoacusias, de las sorderas, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuán grande es el problema? ¿Esto afecta solamente a las personas mayores? ¿Afecta a algunos niños pequeños? ¿Cuál es el problema de la hipoacusia o de los déficits auditivos desde el punto de vista médico, social, en estos momentos? Isabel, cuando quieras. Pues bueno, por mi parte también agradecer la invitación y la oportunidad de estar esta tarde aquí hablando de este tema que, bueno, que a nosotros nos apasiona
como investigadores, pero que tiene también un importante componente social y humano. En respuesta a tu pregunta, en la Organización Mundial de la Salud estima que ahora mismo ya no 460 millones, sino 500 millones de personas tienen una pérdida auditiva que implica algún nivel de incapacidad, ¿no? Desde una sordera moderada a una sordera profunda, que es muy capacitante. Cuando hablamos de pérdida auditiva, la verdad que nos estamos refiriendo a situaciones que tienen en común, que hoy es peor, pero que tienen una causa muy diferente. Y también tienen un momento muy distinto a la hora de expresarse estas causas. La mayoría de las sorderas genéticas, por ejemplo, pues suelen aparecer a edades muy tempranas, recién nacidos o durante la edad infantil. Y afectan a un porcentaje tampoco desdeñable de personas que, bueno, yo creo que de estos va a hablar mejor Ignacio. Si hablamos en la otra punta, y suelen ser enfermedades raras porque suelen ser mutaciones pues, que no son muy frecuentes, ¿no? En el otro extremo, digamos, de esta cadena de la edad y también de la incidencia, pues tendríamos la sordera asociada al envejecimiento, que es la presbiacusia, y que afecta aproximadamente a 1 de cada 3 personas mayores de 65 años. Este porcentaje de personas afectadas aumenta también con la edad. Incluso hay un dato ahora muy llamativo, que esta edad, la media en la que se considera que empiezas a tener signos de presbiacusia, se está adelantando. Empieza ya a recomendarse que te empieces a mirar a partir de los 55 años. Y esto es un poco por el mundo en el que vivimos, ¿no? La presión que tiene sobre nuestra audición pues, ha crecido en los últimos 20 años de tal manera que se está adelantando la edad media a la que se expresa. Y otro dato creo que importante, quizá hablarnos de tiempo al final hablar un poquito, es que realmente, bueno, cuando empiezas a oír mal, si vas al médico, pues te va a recomendar, si oyes bastante mal, que uses una prótesis, si no oyes absolutamente nada, haya un implante coclear, pero no hay un tratamiento claro para la pérdida auditiva, y por esto también la Organización Mundial de la Salud la considera una necesidad médica pendiente de resolver. Y voy a dejar a Ignacio que hable un poquito de los niños. Que te interrumpa, porque Ignacio seguramente quiere comentar, y yo quería que ahondara un poco más en las causas que se ven más frecuentes en los hospitales y las gravedades, ¿no? El tipo de... Bueno, yo también, igual que Isabel, quiero agradecer, Fernando, que me hayas invitado a participar en esta sesión, y por supuesto pues estoy encantado con estar aquí. Por complementar un poco lo que ha dicho Isabel, simplemente mencionar que al nacimiento 1 a 2 de cada 1000 recién nacidos vivos pueden presentar una sordera, y que luego durante la infancia se añade una persona más de cada 1000 individuos. Después, pues como hemos visto en la edad adulta, la prevalencia no para de crecer. Pero si vamos a las causas, lo que es importante es señalar que las podemos agrupar en 2 grandes grupos, que son estos que veis aquí en la diapositiva, que son el gran grupo de los factores ambientales, que incluiría infecciones de diversos tipos, exposición a ruido, que como hemos visto es uno de los problemas ahora graves en nuestra sociedad, y también los efectos secundarios de algunos fármacos que resultan ototóxicos. En el otro grupo tenemos los factores genéticos que, como veremos, implican mutaciones en centenares de genes. La palabra clave en hipoacusia es heterogeneidad. Hay una enorme heterogeneidad de causas, de manifestaciones, etcétera, como luego veremos. Según se combinan estos dos tipos de factores, tenemos las hipoacusias llamadas adquiridas. El altavoz. Aquí el altavoz, a ver. Hay alguien que está hablando, perdón. Sí. Altavoz. Mari Carmen, ¿puedes cerrar los micrófonos, por favor, excepto... Sí, ¿no me deja un segundo? Dale, Ignacio, perdona. Se me sigue oyendo a mí, ¿no? Sí, que perdona, sí. Sí, entonces, bueno, los factores ambientales, como digo, pues son responsables fundamentales de las hipoacusias adquiridas,
de todos estos grupos, pero los factores genéticos también tienen algo que decir en forma de una susceptibilidad genética mayor, incrementada a los distintos factores ambientales. Y son conocidos ya algunos factores genéticos que, por ejemplo, aumentan la sensibilidad a los antibióticos del grupo de los aminoglucósidos, al cisplatino, y también variantes genéticas que hacen que seamos más vulnerables a la exposición a ruido. En el otro bloque tenemos las hipoacusias hereditarias, que son fundamentalmente trastornos monogénicos que pueden aparecer en cualquier momento de la vida y que pueden también tener alguna modulación por la exposición a esos factores ambientales. Y en el medio tendríamos las enfermedades propiamente, o los trastornos propiamente multifactoriales, que son la presbiacusia, la hipoacusia asociada al envejecimiento de la que ya hemos hablado, y también el trastorno conductivo, de tipo conductivo más importante, que es la otosclerosis, más común, que también, aunque hay algunas formas monogénicas, esencialmente es multifactorial. Ignacio, perdona que te interrumpa en este momento, pero ya que estás hablando de ello, y hay una pregunta al respecto, sobre los factores genéticos y ambientales, siempre está la duda si todos los factores genéticos son inmutables y deterministas en este sentido, o si tienen algún tipo de interacción con los ambientales. Y la otra pregunta relacionada con esto, ¿cómo se puede saber ante una manifestación de un déficit auditivo si tiene un componente genético o no y qué peso tiene? Que es una de las preguntas que nos habían hecho. Paso a responder quizá a la segunda en primer término. Bueno, la cuestión es bastante complicada, es decir, la exclusión, cuando tenemos un caso de hipoacusia delante de nosotros, la exclusión de factores ambientales tiene que realizarse a partir de la historia clínica del paciente y de la propia entrevista con el paciente, en donde refiere pues, su modo de vida, etcétera. Y en la historia aparecerán reflejadas posibles infecciones, posibles tratamientos de tipo ototóxico. Entonces, de esta manera es como uno puede identificar la posibilidad de un factor ambiental. Obviamente, si hay un historial en la familia, es decir, no sé, ya tengo una otra pantalla y ahora sí. Hay más, se está volviendo a colar algún... Sí. Si hay en la familia algún individuo afectado más, pues esto ya suele indicar que estamos ante una causa genética, ¿no? Sí, y después, no tenemos screenings, ¿no? Del tipo de los que se hacen, yo que sé, para el cáncer de mama. O, lo que sí hay, puede hacer un perfil genético y estimar origen, causas o predisposiciones. Todavía para eso estamos un poco lejos, es decir, en las monogénicas podemos saber más, ahora voy con la respuesta a la primera pregunta, pero en las multifactoriales todavía estamos un tanto lejos porque todavía se están identificando factores genéticos, pero yo creo que por ahora no se puede dar un perfil de riesgo genético para, por ejemplo, la presbiacusia, ¿no? Entonces, bueno, pues como decía, ¿son deterministas las mutaciones que podamos tener? Bueno, pues hasta cierto punto. Es decir, todos los que trabajamos en genética o el que ha estudiado un poco de biología sabe que cualquier fenotipo, cualquier característica que veamos en un ser vivo va a depender de la interacción entre lo que llevan los genes y el ambiente. Entonces, bueno, pues genes más ambiente es lo que siempre va a dar. Entonces, con esto quiero decir que no hay nunca mutaciones que sean absolutamente determinísticas ni factores ambientales que sean también por su parte. Es decir, normalmente los factores ambientales, obviamente una exposición a un gran grado de factor ambiental puede provocar una hipoacusia en personas no susceptibles y las personas susceptibles van a ser sensibles a dosis menores del estímulo. Por el lado de los factores genéticos, lo que vas a tener es que efectivamente va a haber mutaciones que si las llevas es casi seguro al 100% que vas a tener una hipoacusia, pero hay que decir que los estudios que tenemos en humanos, lo que hemos visto es que pacientes que llevan exactamente la misma combinación de mutaciones pueden tener una hipoacusia leve o una hipoacusia profunda. Entonces, se habla de posibles efectos modificadores que también podrían ser a su vez ambientales o de factores genéticos modificadores, pero eso todavía está ahí en una nebulosa porque aún realmente no se han identificado factores genéticos modificadores para muchas de las hipoacusias más comunes. Claro, aquí en esto quizá Isabel también, que ha estudiado algunos
algunos genes específicos que son más que, digamos, genes típicos de audición, pero son genes que condicionan después, por ejemplo, la respuesta al ruido o la capacidad de regeneración o la capacidad de supervivencia de las células. A lo mejor tiene algún comentario que hacer, ¿no? Como modelos animales o simplemente como un ejemplo, ¿no?, de esta interacción entre los genes y las condiciones. Sí, como dice Ignacio, algunos aspectos de la genética de la pérdida auditiva son muy complicados, especialmente durante el envejecimiento, que es lo que hemos estado estudiando nosotros en modelos animales, porque te permite hacer estas combinaciones. Y, por ejemplo, hemos visto que la combinación de una modificación genética con una edad más avanzada en el ratón, sin ser muy viejo, pero muy adulto, y la exposición al ruido, pues la combinación de estos factores genera que el ratón se quede completamente sordo en respuesta al ruido, mientras que el animal que no tiene esa modificación genética no se queda. O sea que claramente existe una combinación de factores muy compleja y digamos que el riesgo aumenta con el envejecimiento. Esta sería un poco la lectura, lo que hemos podido concluir estudiando modelos animales donde puedes tener todos los factores más controlados y obtener respuestas más claras, ¿no? Que obviamente luego compartimos con nuestros colegas de genética humana y ellos pueden a su vez ya también revisitar sus datos o sus planteamientos. Entonces es muy importante esta combinación entre lo que nos dice la genética, sobre todo de las enfermedades raras, y el poder explorar hipótesis en modelos animales es lo que le da mucha fortaleza a las conclusiones que en definitiva lo que queremos es trasladar a la clínica. Luego volveremos sobre los modelos animales. Yo quizá ahora sí que me gustaría un comentario que lo hemos pasado por alto, pero aquí casi todas estas alteraciones genéticas y las ambientales de deterioro, siempre estamos hablando de la afectación de las células ciliadas, ¿no?, que son las células receptoras, las células sensoras que tenemos en el oído. Digamos, aunque la audición es un proceso cerebral, pero realmente el paso limitante es la traducción de las vibraciones en impulsos eléctricos. Entonces, ¿podríais ahí darnos una idea de dónde está el problema en las células ciliadas? ¿Por qué esto es tan frágil? ¿Y por qué, cuál es el origen de esta fragilidad? Isabel, voy a poner alguna diapositiva a lo mejor. Vale. Pueda ilustrar. ¿Ahí va bien, Isabel? Sí. Ahí se ven las células ciliadas, como, ¿no?, sí, la vibración hace que se muevan. Y ahí está el meollo de la cuestión, en cierto modo. Hay otras pérdidas auditivas, por supuesto, pero aquí es donde está el meollo, ¿no? Sí, hay otras pérdidas auditivas, pero bueno, que me corrija Ignacio, pero la mayoría de las mutaciones descritas que conducen a sordera humana, pérdida auditiva humana, se pueden clasificar en 3 grandes grupos, ¿no?, que son las proteínas estructurales que mantienen este sistema tan exquisitamente afinado que componen los cilios, las canales y las proteínas de comunicación entre células, que serían los 3 grandes grupos, yo creo, de sorderas congénitas, de pérdida auditiva congénita. Entonces, ¿por qué es un sistema tan delicado? Pues tiene varios componentes. Creo que uno de ellos es que está funcionando continuamente a una elevadísima velocidad y además que tiene una manera de funcionar muy compleja porque cada sonido, cada una de estas células, esto sería como una sección
un trocito muy pequeño de una cóclea completa, pero cada una de estas secciones se responsabiliza de recibir una frecuencia concreta. Esto quiere decir que cada una de las palabras que yo estoy diciendo, cuando llegan a mi oído, se descomponen en frecuencias puras. Esta señal se manda independientemente al cerebro, donde se combina con lo que percibimos de los dos oídos, que nos orienta sobre la posición, y que se reconstruye, y luego ya llega a la corteza, se combina con la memoria y se entiende el significado de la palabra que estoy diciendo. Es decir, que todos los sonidos se descomponen y se vuelven a componer, y todo esto sucede en milisegundos. Entonces es un sistema con una presión tremenda, con un consumo energético elevadísimo, y luego sobre todo hay otra característica, y es que estas células, si las perdemos, si se mueren, no somos capaces de recuperarlas, es decir, que cualquier daño es irreversible. Y este daño se acumula, ¿no? Puede haber daños de distintos tipos, pero todos se acumulan, porque si perdemos estas células no somos capaces de regenerarlas, no es como la piel o otro tipo de células. Entonces esto le confiere al sistema, es un sistema que exquisitamente definido, que tiene una gran demanda por nuestra parte y que no somos capaces de regenerar. Y creo que estos son algunos de los factores que contribuyen a que sea tan delicado, ¿no? A cualquier mínimo fallo puede alterar, y realmente casi es maravilloso que no tengamos más fallos de los que tenemos. No sé si Ignacio seguramente tiene cosas que añadir a esta visión que he intentado que fuera muy, muy sencilla. No, es una visión muy acertada de la parte fisiológica. Yo quiero apuntar un poquito de la genética, y es que el sistema es extraordinariamente complejo. O sea, esto es un órgano que es un órgano en miniatura, pero que realmente es un órgano que tiene una especialización verdaderamente increíble. Y esto ocurre a nivel molecular. O sea, lo que hemos ido sabiendo después de todos estos años de estudiar las hipoacusias ha sido que hemos ido conociendo partes del mecanismo, o sea, como si fuera una maquinaria extraordinariamente compleja y fuéramos averiguando lo que hace cada una de sus piezas, ¿no? Y lo que vamos sabiendo es que, claro, cada una de esas piezas, que son esencialmente proteínas, son moléculas que están codificadas por sus correspondientes genes. Entonces, una mutación en cualquiera de los genes de una de las piezas de la maquinaria van a provocar una sordera, con lo cual el sistema es vulnerable a que cualquier pérdida de una de las piezas provoque al final una sordera. Entonces, esto que tenéis aquí, por ejemplo, en esta figura, es una representación esquemática de los estereocilios de la célula ciliada, en donde podéis ver, esto lo que es un entramado de una proteína que se llama actina, pero podéis ver que hay otro montón de proteínas que veis aquí representadas con distintas formas y colores, que están manteniendo esta estructura estable y están haciendo además que la estructura sea resistente a toda esa presión que mencionaba Isabel, que es realmente una presión continuada mientras estamos todo el rato, mientras estamos oyendo. Entonces, pues como digo, va a haber tantos tipos de sorderas como tipos de piezas en la maquinaria que puedan fallar. Esto es lo que hace que sean enfermedades genéticas raras. Por eso el sistema es tan vulnerable. Quería hacer otro apunte también, y es que en realidad toda la cóclea funciona realmente como un ecosistema en miniatura, en donde, como ha mencionado Isabel, pues no solo es que puedan morir, como causa de sordera, puedan morir las células ciliadas, sino que también a veces el defecto en la maquinaria no se encuentra en la propia célula ciliada, sino que se puede encontrar en las células que llamamos de soporte, los otros tipos celulares que arropan a las células ciliadas, y que entonces al morir ellas se produce a veces lo que llamaríamos un desequilibrio ecológico, pues por ejemplo un exceso de potasio en algunas regiones, etcétera, de manera que el epitelio entero va a terminar muriendo. A lo mejor no empieza por las ciliadas, sino que empieza por las de soporte. Pero en último término, claro, la pérdida de las ciliadas y la pérdida de la estructura es lo que va a repercutir en la producción de la hipoacusia. Aquí es donde entran también, por ejemplo, lo que comentaba antes Isabel, ¿no? Que muchos factores que son importantes para la supervivencia de toda la estructura, a lo mejor no directamente para el funcionamiento de las células ciliadas,
pero que son después indispensables para mantener la estructura y sobre todo mantenerla frente a cambios o retos o el envejecimiento o estrés o el exceso de fármacos o lo que fuera, ¿no? Claro. Sí, perfecto, sí. Otra cosa que me acuerdo siempre, yo siempre se lo cuento a los estudiantes, que todos los problemas claro, que tienen el oído es que son muy poquitas células. Que son un número ridículo de células, son 30.000 células, esto no es nada. O sea, en cada ojo tenemos 120 millones de fotorreceptores, ¿no? O sea que realmente es muy frágil también, ¿no? Simplemente porque que son cuatro del botejo. O sea, son muy pocas células, ¿no? Entonces perdemos unas y ya perdemos un grupito y perdemos un rango de frecuencias con mucha facilidad. Vale, yo no sé si, Ignacio, quieres hacer algún comentario más en el caso, o sea, sobre las bases moleculares, que ya has hecho el comentario de la enorme diversidad que puede haber, pero desde el punto de vista así más clínico, por decir, cómo se manifiestan. Y quería mencionar sobre todo pues, las hipoacusias monogénicas, que son las que en humanos conocemos mejor, porque ya he dicho que las multifactoriales van claramente rezagadas y es lógico, pasa en todas las patologías donde hay monogénicas y multifactoriales. Entonces, las hipoacusias monogénicas tradicionalmente se vienen a dividir en estos dos grandes grupos clínicos, que sería, por un lado, aproximadamente es el 30% de hipoacusias sindrómicas. Estas son hipoacusias en donde, además de que el paciente tenga hipoacusia, tiene signos clínicos en otros órganos. Esto puede ser muy variado. Puede ser ceguera, puede ser un problema renal, puede ser un problema cardiovascular. Hay prácticamente cualquier órgano que se te ocurra, puede haber un síndrome que asocia hipoacusia con algún trastorno en ese otro órgano. Y además, aquí es importante, es que en muchos de estos síndromes el primer signo clínico que aparece es la hipoacusia. Es decir, que un niño al nacer puede recibir un diagnóstico de hipoacusia y más tarde descubrirse que realmente lo que tiene es un síndrome en donde al llegar a la pubertad empieza a desarrollar una ceguera, como pasa en el síndrome de Usher. Bueno, pues estos son hipoacusias. Ya he dicho que la palabra clave era heterogeneidad. Se conocen cientos de síndromes, se conocen cientos de genes, porque en cada síndrome suele haber implicado más de un gen. Y por el otro lado, pues tenemos el gran grupo de las hipoacusias no sindrómicas, en donde en principio pues la hipoacusia es el único signo clínico que se observa en el paciente. Debo decir que aquí es importante señalar que en las sindrómicas se habla de síndrome cuando realmente las causas que vemos de la hipoacusia y de la enfermedad en los otros órganos están relacionadas causalmente. No es lo mismo que tengas una sordera y una diabetes porque las dos cosas te han coincidido por distintas causas que sea un síndrome de sordera con diabetes, ¿no? Bien, volviendo a las no sindrómicas, bien, lo que tenemos es un grupo muy grande también. Estas todas individualmente son enfermedades raras y sabemos que hay más de 120 genes implicados. Esta diapositiva siempre resulta muy impresionante. Esto es lo que es el complemento de cromosomas humano y como podemos ver, pues prácticamente todos los cromosomas tienen ya varios genes identificados que están implicados en hipoacusia en monogénicas no sindrómicas. Estupendo. Pues quizá ahora yo no sé si ahondar un poquito más en cómo se desarrollan, porque quizás sea muy complejo y como hay alguna pregunta sobre algunos cuadros específicos, quizá lo podemos dejar para el final, el aspecto más clínico de cómo, de qué recorrido, ¿no?, tienen los diferentes cómo se manifiestan, ¿no?, las diferentes patologías más frecuentes. Yo creo. Muy brevemente, pues lo que normalmente, luego lo voy a mencionar cuando hablemos quizá de qué metodologías usamos para estudiarlas, pero bueno, los tipos de hipoacusia, como se muestran en esta diapositiva, son muy variados. Puede ser que la cosa sea conductiva, que tengas algún problema en el oído medio, por ejemplo, en la cadena de huesecillos, como sería el caso de la otosclerosis, o que el trastorno sea neurosensorial, en donde lo que va a estar fundamentalmente afectado va a ser la cóclea, las vías nerviosas auditivas en algún término, por eso es neurosensorial, y luego pues también puede ser una hipoacusia de causa central. Estas están menos estudiadas, pero también puede ser a nivel del sistema nervioso central. Y luego la hipoacusia, pues como ya hemos dicho, puede aparecer en cualquier momento de la vida y luego puede quedarse estable, puede progresar,
puede tener distintos grados de intensidad, desde leve hasta profunda. Entonces, bueno, pues como vemos, pues puede ser extraordinariamente variado, ¿no? Exacto, ¿no? Esta es muy difícil, ¿no? Trazar ahí. Isabel, sí, dale. Sí, no, quería pedirle a Ignacio que pusiera la diapuesta del ruido, porque están hablando, quiero decir que hay cosas que podemos prevenir, sobre todo lo que son los factores ambientales. Vale. No sé dónde está. No, pero bueno. Sí, perdona Isabel, si pasamos ahora a este tipo de interacción con el ambiente y la prevención, Sí. Solo quiero recordarle a Ignacio que se apunte que hay una pregunta sobre el PENRED. Sí, bueno, igual la quiere contestar ahora. Que después... ibas tú a hablar sobre ello. Perfecto. No, en el momento que la localizo la diapositiva. Era para que... No, simplemente que comentaras algo sobre el cuadro. Pero dale, Isabel, dale a lo que ibas. Lo que pasa es que yo a lo que iba, que mientras que hay algunos aspectos que no se pueden evitar, sí. En los que sí hay otros que... Hemos perdido la diapo del ruido. No sé dónde he ido a parar porque efectivamente estaba en la... Estaba, bueno, da igual. En esa diapositiva lo único que venían eran algunos datos de la OMS. Mira, esta nos sirve también. Sí. Venían algunos datos de la OMS en el que dice que hay esta. Aquí está. Bien. Pues no, pero apareció. Bien. Bueno. No, es que es importante que tengamos en cuenta que no es solamente nuestra predisposición genética, pero que también son nuestros hábitos los que pueden influir en que mantengamos este grupito pequeño de células, como dice Fernando. Son muy pocas, son muy activas, son muy delicadas y no las podemos recuperar. Entonces hay causas que se pueden prevenir y fundamentalmente una muy importante es el ruido. Y estos son los datos de la OMS que son espectaculares. Son 1.000 millones de adultos jóvenes están en riesgo de tener una sordera prematura, a lo mejor cuando tengan 35 o 40 años, y es por la exposición bestial al ruido que hay ahora, al ruido recreativo, porque antes la exposición al ruido era solo profesional, pero ahora hay mucho ruido recreativo, pero que ni siquiera tiene que ser ir a la discoteca, es que ahora entras en un gimnasio y te quedas sordo, vas a un evento deportivo y ponen la música a 100 decibelios, entonces estamos entrando en una cultura del ruido que es muy tóxica y bueno, sencillamente quería decirlo para aquellas personas que empiezan a notar que tienen algún problema, yo sí que les invitaría a que evitaran los ambientes ruidosos. Estupendo, Isabel. Y en esto, fíjate, déjame hacer aquí como una llamada de sanidad pública aquí. Y es que inviten los mayores y medianos que estén aquí, inviten a todos los jóvenes y no tan jóvenes a bajarse una aplicación cualquiera que mida decibelios, que las hay con cualquier teléfono. Que tienen varios nombres, da igual, que midan los decibelios y que tengan en cuenta que la exposición mantenida por encima de 120 decibelios es lesiva. Bueno, y entonces, que por encima de 90 e incluso de 80, o sea. Exacto, que... pero no, por poner así un tope alto, ¿no? Por encima de 100 para tenerlo en la cabeza, sí. Por encima de 100. Entonces, sí, bien. Que tomen la costumbre de enchufarlo y a ver qué pasa. Y se sorprenderán. Sí. Se sorprenderán. No, y de protestar se está alto, porque realmente esto está afectando a nuestra salud. Exacto. Y no somos, yo creo que no tenemos una conciencia social suficiente sobre este punto. Esto es gravísimo, desde luego. Y después la otra son los audífonos también. Los audífonos. Los auriculares. Sí. Auriculares, perdón. Oír música, eso claro. También hay estadísticas. En función de la intensidad, o sea, del volumen al que pones tu iPod o lo que sea que uses para estudiar música, claro. Cuanto más alto es la intensidad de volumen,
menos horas necesitas para empezar a tener un daño en estas células tan delicadas. Entonces eso también hay que controlarlo, o sea, no hay que ponerlo todo al máximo volumen que puedes, sino a uno que te permite durante un tiempo más largo sin ningún problema disfrutar, Exacto. ¿no? Disfrutar de la música. Para disfrutar de la música tampoco hay que quedarse sordo. Exacto. Entonces, por cerrar un poquito el capítulo este de consejos prácticos, que también hay que tener en cuenta que el ruido ambiental en una calle con tráfico puede rondar los 60 decibelios. Claro, sobre esos 60 decibelios es sobre los que uno pone la música en los auriculares. O sea que es muy fácil estar en intensidades de riesgo. Y con esto cerramos el capítulo de consejos al ciudadano, que realmente todos los que estamos en esto nos sentimos muy responsables, ¿no? Cada vez que hablamos Sí. o en la clase, ¿no? Siempre estamos obligados a decirlo porque realmente es un problema de salud que va a ser muy grave. Vale, Ciertamente. pues, mil gracias, cerramos esto aquí. Quizá ahora, aunque después tengamos ocasión de volver a la genética, quizá yo creo que es el momento de comentar algo sobre qué tipo de experimentación animal, cómo se estudia esto en el laboratorio, cómo se estudian las hipoacusias, los déficits auditivos, las predisposiciones, cómo se buscan los genes que tienen que ver con las hipoacusias, etcétera. ¿Cómo se estudia esto, digamos, en el laboratorio? ¿Quieres que hablemos un poquito de humanos? Sí, ¿Podemos empezar con los ratones o con los humanos? Muy breve, porque probablemente tenga a lo mejor menos que decir que Isabel. No, claro, bueno. por aquí sí, después volvemos. Quizá yo me parecería interesante partir de la experimentación y después ver qué se ha sabido, porque de hecho hay muchos genes cuya fisiología se han conocido a partir del estudio de mutaciones humanas, que se han identificado y se han buscado después en animales, etc. Pero vayamos ahora de la experimentación del laboratorio a la enfermedad y después hacemos el viaje al revés. Entonces, Isabel, comenta algo sobre el tipo de experimentos y cómo se estudia esto. Pues a ver, como tenemos aquí esta presentación a medias y a saltos, pues quizás una primera cosa a tener en cuenta en el estudio de la sordera, algunas de las características del oído que dificultan su estudio directamente en las personas, ya las hemos citado, ¿no? Una es que es muy heterogénea. La segunda es que no regenera, con lo cual hay muchas herramientas experimentales que no se pueden utilizar. Y la tercera es que es un órgano muy aislado y de muy difícil acceso. Entonces esto implica que necesitas tener modelos y necesitas tener modelos complejos como somos nosotros y son los animales, ¿no? Entonces aquí, si le das a la siguiente, para todas estas cosas que hemos comentado al principio, que son los distintos tipos de sordera, necesitamos distintos modelos. Necesitamos modelos genéticos para reproducir esas mutaciones que llega una persona al hospital diciendo no oigo, identifican en qué proteína, en qué gen está la mutación, y lo que eres capaz en un modelo animal es identificar dónde está, qué función tiene y qué es lo que se está viendo afectado, y para eso necesitas modelos. Por supuesto, como he dicho antes, para estudiar el envejecimiento, pues claro, el ratón, la rata, tienes un animal que vive 2 años y medio, 3, entonces puedes tener un animal bastante mayor sencillamente en un año, ¿no? Y esto te permite pues modelizar, ¿no? Estudiar el envejecimiento en un tiempo razonable. Y luego, por supuesto, la tercera cosa para la que se necesitan es para testar nuevos tratamientos. Estamos hablando de que hay pocos tratamientos e incluso a veces pocas herramientas diagnósticas. Y bueno, hay una parte de la investigación en nuevos medicamentos que es lo que se llama preclínica. Clínica es cuando ya estás en un hospital y con personas. Preclínica es asegurarte de que antes de que se llegue a experimentarse, a probarse en personas,
pues que no causa toxicidad, que no tiene efectos secundarios, y todo esto es investigación preclínica, para eso se necesitan modelos. En el caso de la audición había por ahí una diapo interesante en la que se ve, bueno, si vamos a hablar del envejecimiento, pues estos serían las edades comparadas. Como veis, entre 12 y 24 meses, pues podemos estudiar muy bien qué es lo que sucede en un adulto que se queda sordo por exposición a un medicamento, por ejemplo, a agentes de quimioterapia como el cisplatino, que mencionó antes Ignacio. Es un efecto secundario muy frecuente del tratamiento contra el cáncer, sobre todo en pacientes pediátricos. Esto, como os imagináis, a todo el sufrimiento que eso ya conlleva, añade el aislamiento, ¿no? Esta pérdida de capacidad para comunicarse, problemas en la educación. Entonces es importante tener estos modelos para poder un poco reproducir esas situaciones e intentar buscar salidas. Y en el caso no de la sordera por envejecimiento o por tóxicos, sino la genética, la ventaja que tiene el oído es que todos los genes humanos, bueno, estos serían técnicas para estudiar la audición en ratones, pero iba a hablar de esta diapo. Que esto es muy importante para lo que ahora comentará Ignacio. Es muy importante porque todos los genes que se han descrito en humanos en personas que causan sordera, cuando se han estudiado en los ratones también causaban sordera. Es decir, que tenemos los oídos, o sea, nuestra función auditiva es muy similar. Las mismas cosas hacen que esta maquinaria compleja que decía Ignacio deje de funcionar. No sucede lo contrario, o sea, con algunas cosas que hemos visto, bueno, nosotros mismos, que pueden causar sordera en el ratón, no siempre o no la causan en las personas o todavía no se han descubierto o son de estos factores modificadores. O sea, entramos ahí en un terreno más complicado. Pero bueno, si le das para atrás así muy rápido, ¿cómo podemos saber si un ratón oye o no oye? ¿Vale? Pues vamos a usar pruebas muy parecidas a las que se usan en la clínica para hacer una audiometría, y es la determinación de potenciales evocados. Al final, el sonido, lo que nuestro cerebro recibe es una señal eléctrica. Para los que hayáis visto Matrix, es la misma idea. Al final, al cerebro, todo lo que le llega es información en forma de corrientes eléctricas. ¿Qué es lo que tienen estas corrientes eléctricas? Pues que las podemos medir. Y en el caso de la audición, pues va a tener esta forma que veis aquí en el gráfico de vuestra derecha, que son 5 picos. Estas 5 ondas son iguales prácticamente entre las personas también y los ratones. Y el primer pico, la primera onda, pues se refiere a cómo funciona nuestra cóclea, y las otras ya nos informan de la vía central. Entonces, esta misma técnica que se había puesto a punto en pacientes, precisamente porque el oído es tan difícil de estudiar, pues se ha adaptado a los ratones y a las ratas. Entonces tienes al animal dormidito, le pones un altavoz con un sonido conocido, y con estos electrodos, que son muy finitos, pues lo que haces es registrar su actividad eléctrica, y así sabes si oyes, si no oyes, si oyen todas las frecuencias o solo en algunas. Y luego otra técnica también que hemos importado al laboratorio desde la clínica es la imagen. Esto ahora está mejorando muchísimo, la imagen médica, la resolución. De todas maneras, si le das creo que hay una ampliación, sí. Veis aquí en la flechita azul apunta a esta estructura así que tiene forma un poco de caracol. Eso es la cóclea, que es el órgano responsable de la audición. Y entonces, utilizando este tipo de imagen médica, pues se empieza a comprender un poco mejor algunas situaciones, sobre todo, bueno, pues si hay una malformación muy importante o con agentes de contraste, si hubiera algún problema. Y esto, bueno, pues combinado con otro tipo de técnicas nos permiten estudiar
en el animal vivo muchos aspectos de la anatomía y de la función auditiva. Y luego, por supuesto, bueno, pues ya puedes también, una vez que lo sacrificas, pues ya llegar a un nivel de estudio celular molecular. Estupendo. Esto sería desde el laboratorio hacia el genetista. Entonces, ahora Ignacio lo recoge esto y lo devuelve después. Le da la vuelta. Ignacio. Es que efectivamente lo que tengo que señalar es que esto ha sido siempre una colaboración bidireccional. Es decir, lo que viene sucediendo en la historia de la genética de las hipoacusias es que en humanos se han identificado genes de hipoacusia y a continuación tenemos esa posibilidad por medio de técnicas de edición genómica o de técnicas de mutagénesis tradicional de reproducir ese tipo de patología exactamente en modelos animales, que lo más frecuente, como se ha dicho, es el ratón. Pero también ocurre al revés, es decir, a veces estábamos buscando un gen de hipoacusia en una determinada región de un cromosoma humano y lo que se hacía era mirar si el cromosoma homólogo en ratón tenía el gen correspondiente y si se conocía algo de que hubiera mutaciones en alguno de los genes de esa zona en el ratón que produjeran sordera. Entonces, bueno, pues a raíz de eso ha habido siempre un feedback de que, bueno, pues cuando estabas buscando un gen humano encontrabas que ya existía esa sordera en ratón y te ayudaba a identificar el gen. O sea que realmente es una cooperación todo el rato bidireccional. ¿En humanos qué hacemos? Pues claro, en humanos no podemos trabajar, o sea, los pacientes tienen que tratarse como seres humanos que son, no podemos usarlos como animales de laboratorio. Entonces, bueno, pues es otra metodología distinta. Normalmente en el estudio genético se suele empezar por entrevistar al paciente, a los familiares, de manera que se pinta estos árboles genealógicos como los que veis aquí. Se recogen las historias familiares con todos esos datos que pueden ser importantes acerca de posibles agentes ambientales que pudieran haber causado la hipoacusia y que no sea genética. Y después es muy importante caracterizar bien cómo es la clínica de la hipoacusia. Como ya mencioné antes, no son todas iguales, entonces es importante determinar la edad de inicio, la gravedad, si progresa o se mantiene estable y cuál es la forma del audiograma. Si lo que están peor son, por ejemplo, todas las frecuencias o están peor las frecuencias graves, las agudas, las intermedias, porque ese perfil del audiograma va a veces a apuntar hacia genes concretos. Entonces, esto ya es una pista importante. Por supuesto, hay que ver si pudieran coexistir signos clínicos en otros órganos que nos podrían dirigir hacia síndromes concretos. Y luego, en estos momentos, ya después de la revolución reciente de la secuenciación masiva, pues el estudio genético molecular se basa realmente en hacer la secuenciación o bien de todo el exoma completo o bien de paneles que contienen los genes que sabemos que están implicados en hipoacusia. Y entonces pues, nos encontramos con miles de variantes genéticas que hay que seleccionar, normalmente por métodos bioinformáticos, pero en donde después de filtrarlas por métodos bioinformáticos te sueles quedar con algunos potenciales candidatos que muchas veces hay que llevarlos también a ensayo funcional, con lo cual en laboratorio pues ya hay que trabajar sobre cultivos celulares o ya en el caso de que estés identificando un gen nuevo de sordera, puede ocurrir que haya, si no existe, haya que hacer el modelo de ratón específico para confirmar que en ratón pues, sucede lo mismo que esperábamos, que estábamos viendo en humanos, de manera que podamos confirmar que ese gen candidato es realmente un gen nuevo de hipoacusia, ¿no? Y esta es básicamente la metodología. Como veréis, pues hay mucha correlación con esa bidireccionalidad de información de lo humano hacia el ratón y del ratón hacia lo humano. Quiero señalar aquí una cosa que ha mencionado Isabel, y es que efectivamente hay toda una serie de modelos de ratón en los que el gen mutado todavía no tiene un equivalente en una hipoacusia humana. Y esto tiene que ver también con la epidemiología de hipoacusias, que ya hemos mencionado que son extremadamente heterogéneas, pero es que precisamente esa heterogeneidad, pensar que hemos hablado de solo de las no sindrómicas, hay 120 genes, más de 120 genes. Tener en cuenta a qué toca cada uno de ellos como contribución de cada uno de ellos individual al conjunto.
O sea, si tienes 120 genes y hubiera que repartir la tarta por igual, ya cada uno toca menos del 1%. La situación no es así porque hay algunos genes que contribuyen a lo mejor un 30 o un 40%, uno, y el resto de genes pues a lo mejor están entre el 1 y el 5%. Pero la inmensa mayoría de genes van a contribuir al conjunto de los pacientes menos del 0,5%. Lo que significa que un gen nuevo de estos otros poco frecuentes va a ser difícil que encuentres un humano que tenga esa hipoacusia, porque van a ser, como ya hemos dicho, enfermedades muy raras. Y entramos en el gran problema de las enfermedades raras, ¿no? Claro. Claro, es que una hipoacusia, bueno, lo que se podía pensar hace 30 años, antes de los estudios genéticos, es que cualquier hipoacusia parecía igual a cualquier otra hipoacusia. O sea, había un trastorno que era la hipoacusia, el déficit auditivo. Ahora sabemos que no, ahora sabemos que son centenares de tipos distintos que sí, agrupadamente podemos llamar hipoacusias, pero que individualmente son enfermedades raras. Y esto me gustaría entroncarlo luego con lo que tiene de importancia para la especificidad del tratamiento. Vamos evolucionando ahora si quieres hablamos de ello, a la especificidad de los tratamientos y claro, esto tiene que ver con la especificidad de las causas. Exacto. Bueno, pues ahora, como estamos ya casi cubriendo la primera hora, y yo creo que hemos dado un buen repaso, quizá ahora lo que me gustaría es pediros vuestra opinión sobre las perspectivas, ¿no?, de diagnóstico, que esto ya lo has mencionado prácticamente, pues sobre todo las perspectivas de tratamiento, en qué esquema, digamos, qué líneas tenemos ahora abiertas y en cuáles son el futuro o las posibilidades de corrección en el futuro. Creo que el mejor tratamiento, como siempre se dice, más vale prevenir que curar. Quizá quiera Isabel hablar un poquito de posibilidades, aunque ya he mencionado antes algo sobre las posibilidades de prevención. Pues dale una vuelta a la prevención y después volvemos sobre la clínica, Sí. Isabel. Hombre, yo creo que aquí volvemos a tener mucha heterogeneidad y que las perspectivas de tratamiento van a depender mucho de las causas. Pero si nos fijamos más en el componente ambiental, que digamos quizás es el que podemos prevenir o poner de nuestra parte, o sea, los componentes genéticos ya los traemos de casa, ¿no? Pero la parte de calidad de vida, pues ahí sí que podemos hacer cosas. Y hemos hablado del ruido, pero quizás hay otro factor y es un factor que también influye mucho en el envejecimiento, que influye en el envejecimiento en general, que es la nutrición. Una de las características del envejecimiento es que empiezas a estar más frágil, estás más frágil en todos tus tejidos porque empiezas a tener problemas con las cantidades de micronutrientes y cómo tus células sensan, monitorizan los nutrientes y cómo los utilizan. Y esa fragilidad, que es un estado que es reversible todavía del envejecimiento, pues también afecta no solamente a nuestros huesos o a nuestros músculos, afecta también al oído. Entonces la nutrición es importante y el estilo de vida es importante. Y también es importante evitar otras enfermedades asociadas al envejecimiento que también inciden en la pérdida auditiva. Pues todas las enfermedades cardiovasculares, que volvemos un poco a lo mismo, a la nutrición y al ejercicio físico, o diabetes. Tener una enfermedad crónica mal controlada va a influir en la calidad de nuestra audición. Y a nivel molecular esto puedes hablar de estrés oxidativo y de inflamación crónica, y esto es un poco lo que corriges con este estilo de vida saludable. Igual que este estilo de vida saludable influye, esto igual es un poco demasiado detallado, esto es un poco como puedes con un modelo animal hacer un modelo para estudiar cómo influye este estrés oxidativo y esta capacidad en mantener tu audición mejor más tiempo, que es mantener tu calidad de vida mejor más tiempo, tu independencia diaria más tiempo y
Y además la pérdida auditiva es uno de los factores que, digamos, disparan la aparición y la progresión de enfermedades neurodegenerativas. Es decir, que todo está interconectado. El oído no es ese órgano, o sea, está aislado para funcionar, pero realmente está súper conectado con el resto de nuestras funciones vitales. Entonces, cuidando nuestro oído, cuidamos nuestro cerebro. Este sería mi otro mensaje para llevar a casa. Muy bien. Ignacio. Yo añadiría en la sección de consejos al ciudadano, creo que habría que añadir también que el tabaco también es un factor que en un estudio que se realizó en Bélgica hace ya algunos años aparecía como un factor también que aumentaba el riesgo de presbiacusia. Es decir, que un fumador puede empezar a desarrollar una pérdida auditiva probablemente antes que un no fumador, ¿no? O sea que en consejos al ciudadano, que irían más allá, por supuesto, la recomendación de no fumar va mucho más allá de la audición, pero se suma a las otras que todos conocemos. Muy bien. Y después, como comentario ya final, te dejamos cerrar, Ignacio. Ah, bueno, no sé, Isabel quería decir algo sobre la... No te oímos. No, no te oigo. ¿Estás? ¿Espera? Yo sí estoy. Sí. Ahora, no, tienes el micrófono cerrado, Isabel. Sí. Pues ahora estás. Es que yo creo que me lo había, bueno, si lo he cerrado ya ha sido sin querer. No, que iba a decir justamente que la terapia, bueno, la terapia celular puede mejorar aspectos de daño ambiental, pero la terapia génica sobre todo yo creo que tiene muy buenas perspectivas para el tratamiento de los problemas genéticos. Y esto ya le dejo la palabra a Ignacio y que cierre él. Sí. Quizá aquí podríais explicar un poquito qué es la terapia celular, qué es la terapia génica y cuál sería entonces la perspectiva de ambas. Y con esto ya cerramos esta parte y abrimos aquí algunos comentarios. Bueno, pues mira, las terapias, como indica el título de la diapositiva, estamos en camino hacia terapias específicas. Es decir, como ya se mencionó Isabel, lo que se viene tratando hasta ahora, las pérdidas auditivas, es con prótesis. Es decir, ya sean los audífonos, ya sea el implante coclear, pero esto digamos que es café para todos y que, bueno, pues efectivamente es un tratamiento sintomático, si quieres, en donde vamos a intentar hacer un tratamiento paliativo. Pero lo ideal será ir hacia tratamientos curativos. Y entonces la especificidad mayor va a ser, por supuesto, la de la terapia génica, pero las terapias farmacológicas o celulares pudieran ser específicas para algunos subtipos. Lo principal que hay que entender es que cuando tienes una lesión en el oído, para poder corregir la pérdida auditiva hay que ver qué tipo de lesión es la que se ha producido. Entonces, con esto, bueno, pues efectivamente agentes ambientales suelen provocar una mortalidad mayor de las células ciliadas, con lo cual, pues para este tipo de trastorno estaría quizá más indicada la terapia celular, en donde, bueno, pues trabajando con células madre, ya sean embrionarias o inducidas artificialmente, se va a diferenciar estas células madre al tipo celular que deseamos, normalmente serán células ciliadas, y luego se trasplantarían de nuevo al oído del paciente con el ánimo de regenerar ese epitelio. Se menciona que el órgano de Corti es tan complejo que posiblemente solo un trasplante de un determinado tipo celular no sería suficiente y que requeriría técnicas ya de ingeniería tisular, o sea, ya de trabajo en 3 dimensiones con varios tipos celulares, algo verdaderamente muy complejo. Si me preguntas como genetista qué pienso de estas terapias, si me lo hubieras preguntado hace 10 años, te hubiera dicho que la que ofrecía más esperanzas quizá era la terapia celular. Hoy en día debo decir que las terapias génicas han dado un paso al frente, parecía que era un tema que no iba a tener mucho futuro, pero en cambio ahora parece que efectivamente para algunos tipos de hipacusia al menos va a ser lo más importante. Entonces la terapia génica va a utilizar distintas estrategias según cómo sea la lesión en los genes.
Si lo que le pasa al paciente es que carece de un gen, es decir, un gen ha sido completamente abolida su función, lo que tenemos que hacer es reintroducir el gen normal, que sería lo que vemos aquí en la parte inferior de la diapositiva. Normalmente se suelen emplear unos vectores virales, que son de virus adenoasociados, que van a entregar de manera bastante específica la construcción del gen silvestre, del gen normal, al interior del oído. En otros casos, la estrategia es distinta, porque lo que ocurre en algunos pacientes es que una copia del gen hace una proteína que tiene efectos negativos sobre la proteína normal. Entonces, claro, lo que hay que hacer es inhibir, es silenciar el alelo del gen que está defectuoso. Entonces, para ello pues, se recurre a interferencia de RNA, oligos antisentido. Hay distintas técnicas moleculares en las que no podemos entrar, pero que serían específicas para la dominancia negativa o ganancia de función. Y una cosa que a mí me interesa transmitir a los pacientes es, bueno, dos cosas. La primera, que las terapias génicas van a ser absolutamente específicas. Es decir, que para que un paciente pueda beneficiarse de una terapia génica, lo tendremos que primero haber diagnosticado genéticamente para saber qué gen es el que está mutado en su caso. Porque las terapias génicas van a ser específicas para determinados genes, no para todos. Cuando vean en las noticias hay una terapia génica exitosa para sordera, no va a ser una terapia génica exitosa para todas las hipoacusias, sino para un subtipo específico de hipoacusia. El segundo concepto que hay que tener claro también es que no todos los defectos genéticos que causan hipoacusia los vamos a poder corregir mediante terapia génica. Incluso aunque sepamos cuál es el gen que está afectado, no vamos a poder introducirlo. ¿Por qué? Porque hay algunos genes que, como tú bien sabes, Fernando, trabajan específicamente en momentos muy tempranos del desarrollo embrionario. Para genes que trabajen en, pues estamos pensando, por ejemplo, pues algunos reguladores transcripcionales cuya mutación produce una hipoacusia no sindrómica. Y sin embargo, bueno, pues si lo que tenemos es una malformación ya congénita de todo el órgano de Corti, donde le faltan vueltas de espira, etcétera, pues esto no lo vamos a poder recuperar a posteriori introduciendo el gen, porque en el adulto ya no hace falta, habría hecho falta introducirlo pues, prácticamente al principio del desarrollo embrionario. Entonces, estas son realmente los dos condicionantes para la terapia génica. Que, bueno, hay una segunda posibilidad y es que el daño que se produce en un gen tenga efectos secundarios. Es decir, podríamos poner algún ejemplo, el gen de la conexina 26. La conexina 26 va a permitir el flujo de potasio entre las células del oído. Si ese flujo de potasio se detiene, lo que va a ocurrir es que se va a acumular el potasio y va a empezar una mortalidad de todo el epitelio. Entonces, aunque luego intentemos poner, digamos, el canal que tenía que mover ese potasio, ya ese epitelio se ha destruido y entonces no lo podemos contribuir a hacer que entre en funcionamiento. En cambio, tenemos otro ejemplo en el que estamos trabajando en el laboratorio, que es un gen que codifica una proteína de la sinapsis. Lo que sabemos es que cuando falta esta proteína de la sinapsis, en principio toda la maquinaria celular de ese oído, la célula ciliada interna y la neurona subyacente, quedan en perfecto estado de salud, con lo cual la reintroducción del gen afectado está recuperando perfectamente la función y esto se ha visto ya en modelos de ratón. Entonces, como digo, vamos a tener toda una serie de condicionantes y la palabra clave, si al principio era heterogeneidad, esa heterogeneidad ahora condiciona el que todo va a ser, la palabra clave va a ser especificidad. Y esto es un poco lo que sería la perspectiva para el tratamiento en los próximos años. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Un perfecto cierre. Gracias, Ignacio, y gracias, Isabel. Ahora tenemos un ratito, hemos cumplido, digamos, el tiempo que tenemos escrito, pero tenemos unos minutos para comentarios o preguntas si hay en el público. Hay un par de preguntas aquí sobre síndromes de cuadros muy específicos. De hecho, síndromes el Pandred y el Pallister-Hall. Que yo de entrada, claro, lo primero que diría es lo específico y el caso particular. Por Dios, lo primero, hagan caso de su médico y sigan las instrucciones de quien lo ha diagnosticado y cómo lo ha diagnosticado. Pero dicho esto,
quizá a lo mejor Ignacio quiere hacer un comentario, como ha salido aquí, para que toda la audiencia tenga un poco de idea de qué estamos hablando, de qué tipo de síndromes son, tanto el Pandred como el Pallister-Hall. Es un síndrome muy florido que puede incluir en alguna ocasión hipoacusia. No es propiamente uno de los síndromes que consideramos hipoacusia sindrómica, porque esto también es una cosa que hay que señalar. En los síndromes puede ser que la hipoacusia sea uno de los signos que definen el síndrome, o puede ser simplemente un signo clínico que aparece de manera esporádica en otro síndrome que es bastante florido, ¿no? El caso del Pendred, en cambio, sí es una hipoacusia sindrómica característica. Las mutaciones, bueno, se conoce el gen desde hace ya bastantes años. Es el gen de la pendrina, que se llama por el nombre del señor que descubrió el síndrome, que definió el síndrome, que fue el doctor Pendred. Y la pendrina, bueno, es un transportador de solutos, pertenece a la familia de los transportadores de solutos. Su ausencia provoca malformaciones del oído, puede provocar una alteración de Mondini, pero lo más normal es que lo que produzca sea una dilatación del acueducto vestibular, que es un signo patognomónico. Normalmente, si en un paciente se ve una dilatación del acueducto vestibular, vamos a ir a buscar mutaciones en el gen de la pendrina. Y bueno, pues se decía hasta hace poco que era una de las causas de sordera más frecuentes en niños. No lo es tanto, o sea, lo que vamos viendo es que sí que está entre el grupo de a lo mejor 8 o 10 genes que son relativamente más frecuentes, pero no sería, bueno, la primera de todas, probablemente haya alguien en la audiencia que lo conozca, es el gen de la conexina 26, y después ya viene un grupo de 6, 7, 8 genes con contribuciones individuales, pues pueden ir hasta el 3, 4%. La pendrina estaría en ese grupo, ¿no? Y bueno, pues como todas las demás hipoacusias, si no hay una malformación clara del oído, pudiera ser susceptible de implante coclear, pero si el oído está verdaderamente muy dañado, ya digo que el rango de malformaciones que puede tener un oído con estas mutaciones es muy variable, pues eventualmente podría ser candidato a un implante coclear. Lo que sí también quiero señalar es que la pendrina es un buen ejemplo de lo que es la frontera tan difusa entre las hipoacusias sindrómicas y no sindrómicas. Esto no se ha mencionado en el curso de la charla, y es que mutaciones en un mismo gen, normalmente diferentes tipos de mutaciones en el mismo gen, pueden producir una sordera sindrómica o una sordera no sindrómica. Entonces, en el caso de la pendrina también hay casos descritos en donde no tienes, bueno, no he mencionado cuál es el síndrome asociado. El síndrome asociado es un bocio tiroideo. Entonces, bueno, pues hay pacientes que van a tener solo la hipoacusia y no van a presentar el bocio. Va a haber pacientes que van a tener la hipoacusia y un bocio que va a pasar casi desapercibido, si no es ya por un examen concienzudo. Y va a haber otros pacientes con hipoacusia y el bocio tiroideo claramente florido. Entonces, para aquí también nuevamente es muy variable según los distintos tipos de mutaciones y probablemente hay efectos modificadores. Estupendo, mil gracias, Ignacio. Paco y Mari Carmen, yo no sé si vosotros habéis recogido alguna otra pregunta o algún otro comentario. En todo caso, si alguien quiere iniciarlo ahora, y si no, yo no tengo más que agradecer a Ignacio y Isabel, que han sido tan claros y que han sido tan profundos, por otra parte, en toda esta discusión. O sea que mil gracias como colegas, amigos y como profesionales que habéis manifestado aquí vuestra valía. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias también a la Fundación y a los organizadores por darnos esta oportunidad de hablar de la audición. Vale, pues muchísimas gracias, Fernando. Ha sido una charla realmente enriquecedora. Muchas gracias, Ignacio, Isabel, y a todos los presentes por estar aquí y participar en este foro. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, adiós.